La sed de venganza y justicia podía convertir a una multitud de gente sencilla y bondadosa en una turba imparable con un único deseo: castigar al criminal. Al defender al culpable de esta celebración, me puse en riesgo, mi reputación inmediata, que podría haber quedado arruinada por un par de rumores negativos, y podría haber perdido mi estatus de figura popular que protege a la gente de la tierra de la tiranía de la Nación de Fuego en un abrir y cerrar de ojos. Para evitar que todo esto sucediera, acepté participar en una reunión de las figuras más influyentes de Shenwan. Justo dentro del castillo, frente a la elegante sala del trono, donde se exhibían mapas militares y mesas, me encontraba junto al capitán Baoqin y Li Yu. Era difícil imaginar que se tratara de todo el mando de una fortaleza, un comandante y una chica de mi edad, pero si lo hubiera dicho en voz alta, solo los habría enfadado aún más. Lilla ya me había dicho que la habían nombrado arquitecta jefe no por la situación favorable en el campo de batalla. Se suponía que la muerte y la cobardía debían eliminar a los aspirantes al mando. Así que, he oído que también quieres proteger a este mago derrotado, dije, presionando mis ojos cansados, y la chica exhaló confundida. ¿Qué estás pensando? Ahora mismo, nuestra gente está más enfadada con él que con el Señor del Fuego, porque este bicho raro es solo un mercenario y, por lo tanto, no tiene ninguna conexión con el ejército. Ejecútenlo, repitió Baoqin su mantra. Ahora veía la misma situación que había ocurrido en el barco, una situación que debería haber suscitado la pregunta: ¿cómo logró el avatar suavizar la reacción de la gente común ante un siglo de guerra? Los soldados regresarían a los territorios saqueados, pero no para destruir de nuevo, sino para vivir con normalidad. ¿Cómo serían recibidos? Habría un par de territorios donde no habría problemas, pero en la mayoría de los casos, la gente literalmente los perseguiría. ¿Y cómo serían percibidos los ciudadanos comunes, que habían crecido en condiciones completamente diferentes, recibido educación en escuelas y se encontraban entre las naciones menos educadas? Reflexioné sobre todo esto, observando los rostros tensos de las personas que tenía delante, y me di cuenta de que no todo en el canon era tan claro, y que el período desde las naciones divididas hasta un mundo común para todos debió haber estado plagado de sangre, odio y traición a cada paso. Para evitar que esto sucediera, era necesario cambiar la cosmovisión de toda la gente, lo cual requirió más de una generación, o, como sucedió incluso en mi mundo, era necesario encontrar a alguien que asumiera la responsabilidad total. ¿Pero qué hay de los verdugos comunes? Bueno, incluso en este mundo, era posible ir a prisión. Podría recordar más de un ejemplo de cómo, en lugar de ser ejecutados, criminales terribles simplemente fueron encarcelados. ¿Por qué? O eran útiles, o traicionaron a alguien de mayor rango, o quizás había muchas otras razones. El hecho es que en el canon, incluso Oza fue salvado de esta manera, lo que significa que incluso el mismísimo diablo podría ser salvado. Espera, Lea, nos pusimos de pie junto a la mesa. La tensión era tan agradable, sí, sentía más diversión que dificultad, que nadie se iba a sentar en las sillas de al lado. El hecho de que sea un mercenario solo significa que alguien lo contrató. Piénsalo, personalmente, prefiero vengarme de quien realmente se lo merece, en lugar de un simple ejecutor que de todas formas será severamente castigado y del que aún se puede sacar mucha información útil. En ese instante, el furioso Baoqin, incapaz de ver más allá de sus narices, se quedó paralizado. Lilla escuchó mis palabras de manera similar, y finalmente todos inclinaron la cabeza en cuanto coloqué el trozo de papel arrugado sobre la mesa. Solo entregué una carta en la que el comandante Zhao contrataba a la bestia explosiva. Decidí no revelar nada más sobre la puja por su vida. Podría haberse convertido en un grave problema en las negociaciones, así que destruí esas cartas. Tras leer la orden de Zhao, los ojos del capitán se llenaron de sangre. Detrás de cada decisión del mercenario había un titiritero. Ya he luchado contra él. Este hombre es muy astuto y está dispuesto a hacer cualquier sacrificio por su propio beneficio. Le convendría destruirte. Ganaría un enorme respeto si la fortaleza cayera, y el mago de las explosiones no es más que un peón en su juego. Y es poco probable que se conforme con un solo intento de aplastarte. Mis queridos compañeros no eran débiles y, olvidando por completo su sed de venganza, escucharon atentamente mis palabras. Puedo ayudar a tu fortaleza a resistir el ataque de este hombre, pero para ello solo te pido una cosa: convence a los soldados y al resto de tus ciudadanos para que dejen que el mercenario me acompañe. No quiero que nuestra relación se deteriore, ni que las víctimas me odien por no permitirles vengarse. Eso no sería fácil, aunque es posible, pero, comenzó Baoqin, con un tono más sosegado, devolviéndole la mirada respetuosa e incluso un atisbo de reconocimiento. ¿Cómo piensas ayudar a nuestra fortaleza? No te vas a quedar aquí para siempre, ¿verdad? Continuó Lilla por él. Bueno, el plan era a la vez simple e ingenioso. Por supuesto, quería usar la magia de la frialdad, y no en sentido figurado. Ahora, la sociedad creía que el metal era una estructura que solo los magos de fuego podían controlar, que construían barcos y reforzaban las estructuras más importantes. Recuerdo cómo los soldados reforzaban un campamento entero, haciendo que los edificios y las torres fueran impenetrables a las catapultas, las balistas e incluso las explosiones.
Yo podría proporcionar el mismo nivel de protección por mi cuenta. Me llevé conmigo a varios soldados de la brigada de bomberos y traje un barco que habían dejado en la bahía más cercana. Encajaba perfectamente en el puerto, pero deberían haber visto las caras de la gente cuando bajé de la goleta de hierro y anuncié que pronto todo aquello se convertiría en una defensa para las murallas. Aquí es donde los mecánicos y otros trabajadores que conocían bien los barcos resultaron útiles, porque desmantelar un barco es un proceso laborioso y arriesgado durante el cual cualquier cosa podría explotar. Sin embargo, agarré la barandilla del barco sin mucha dificultad y arranqué una gruesa plancha del casco con mis propias manos. Las caras de todos se estiraron considerablemente al ver las planchas de 5 metros flotar y quedar lisas sobre las murallas, tras lo cual las atornillé firmemente con grandes pernos. Estaba creando el efecto deseado de un tipo duro. No tardó mucho en que el barco perdiera la mayor parte de su metal, y la fortaleza ganó un nuevo nivel de refuerzo. Si hubiéramos tenido un par de fragatas más, incluso podríamos haber blindado el interior, pero la gran cantidad de metal era innecesaria. Lamentablemente, este tipo de armadura es desechable. Los arquitectos no pueden restaurar las placas de acero como lo hacen con la piedra maciza. Pero servirá por ahora, permitirá retrasar a Zhao. Bueno, eso es todo, dije, de pie con el torso desnudo en el muelle, colocando la última pieza del barco, del que ni siquiera quedaba el motor. Miré a Lia, que parpadeaba rápidamente, y a Baoqin, que se frotaba los ojos. Dime que esto es una ilusión y que simplemente morí en la explosión, dijo la chica con incredulidad. Lo siento, señorita, pero, parece que morí con usted. Nadie murió, dije con voz perezosa, estirando los brazos para sentir la oleada de fuerza. La reacción a la magia del metal fue la esperada. Al principio, nadie podía creerlo. Manteniendo mi brutalidad, comencé a inspirar asombro en la gente sin hacer nada en particular. Los rumores sobre mí se extendían por la fortaleza. Ni siquiera me había marchado y ya se oía que podía levantar barcos de acero y hundir una flota con un simple movimiento de la mano. El capitán Baoqin, por su parte, no solo no alardeó delante de mí, sino que ni siquiera se atrevió a hablar de su nivel de magia. Si la arena le provocaba desprecio, el hierro lo callaba por un buen rato. La venganza pronto quedó en el olvido, y a cada soldado se le explicó meticulosamente quién tenía la culpa. Bueno, los idiotas terminaron el trabajo y me convirtieron en un salvador, neutralizando así por completo el efecto negativo. Incluso los guerreros de Kyoshi se alegraron de cómo resultaron las cosas, y ya no estaban tan enfadados porque la ejecución no se hubiera llevado a cabo. Sí, ahora entiendo por qué quieres esconderte y no llamar la atención, pero pronto tuvimos que abandonar la fortaleza. Sin duda, fue un placer ayudar en una situación así, pero Leia decidió que esta vez no podía dejarme ir. Has hecho mucho por nosotros, así que déjame ayudarte a esconderte de la gente del fuego. Me sentó en una silla de su oficina y me hizo quitarme toda la ropa. En ese momento, las manos de Lia se posaron sobre mis hombros musculosos y sus dedos recorrieron suavemente las cicatrices. Tomando unas tijeras, comenzó a recortarme el cabello en silencio para crear un nuevo look para mí. Inclínate un poco hacia adelante, dijo, sonrojándose y tomando una cinta métrica entre sus manos, midiendo la circunferencia de todas las partes de mi cuerpo. Independientemente del ambiente, el nivel de intimidad aumentaba con cada segundo, pero no sucedió nada definitivo. Mis padres me enseñaron a coser desde pequeña. Créeme, el nuevo traje será lo más holgado posible y no limitará a alguien tan ágil como tú. El estilo será neutro, nadie sospechará que eres un mago de arena. Es cierto que las cicatrices aún te delatarán. Sí, llaman demasiado la atención. Intentaré esconderlos de alguna manera. No, no quise decir que sean feas y que haya que esconderlas. Es solo que, la gente que te conoce enseguida te reconoce por esos rasgos tan característicos. Lia me miró con recelo al ver mi sonrisa. Al darse cuenta de que estaba bromeando, me dio un codazo seco entre las costillas. Tras apartarse un momento, cortó algunas prendas nuevas de diferentes telas. A simple vista, parecían una túnica de monje holgada, con un cinturón de tela y mangas tan anchas que cabían varias de mis extremidades. Al ponérmelas, me sentí completamente libre y sin ataduras. Puedes esconder cualquier objeto metálico en esta ropa, me asombra que puedas controlarlos, pero supongo que eres justo el tipo de persona que podría hacerlo. El metal es el sueño de todo arquitecto hecho realidad. Espero que puedas aprovecharlo al máximo. Y esto es, solo un regalo mío, dijo, sacando un collar de cuentas de su cinturón, acercándose a mí y poniéndose de puntillas para colocarme una especie de rosario budista alrededor del cuello. Pronto me di cuenta de que todas las cuentas eran de metal, al igual que el collar. Pesadas, pero capaces de convertirse en armas peligrosas en cualquier momento. Qué difícil de controlar, ¿qué es esto? No pude evitar sentir que la pureza del metal era superior a cualquier cosa producida por la gente de la Tierra. Plata. No me preguntes dónde las conseguí, simplemente úsalas con gusto. La chica sonrió radiante en cuanto me vio con mi nuevo atuendo. Pensé que parecías un monje cuando te vi meditando en esa pared. Esa imagen te sienta muy bien, porque eres un nómada de la arena, un sabio gobernante de la tierra. Bueno, ya sabes lo que me gusta, gracias.
Abrazando a Lea, que sonreía con picardía, me dirigí rápidamente a la salida. Aunque deseaba que se quedara, necesitaba explorar este mundo más a fondo. No podía tener una relación con ella ni con Tsuyuki por un sinfín de razones, empezando por nuestras visiones del mundo radicalmente diferentes, que inevitablemente conducirían al conflicto, y terminando con ciertas consideraciones prácticas. Esto, o mejor dicho, todo este conocimiento que no se puede obtener aquí, y que ni siquiera se encuentra en una biblioteca. Algo muy importante que todo aquel que haya abierto su cuarto chakra debería saber sin duda. Todavía hay muchos peces en el mar, resopló Azka, cómodamente acurrucada en mi cuello. ¿De qué estás hablando? Necesitamos pescar algunos peces y hacer una pomada con la grasa para ocultar tus cicatrices. Oh, sí, tienes razón, como siempre. La despedida de la nueva Shen Guané fue triste y apática. Algunos ya se habían acostumbrado al nivel de protección local y expresaron abiertamente su deseo de quedarse. La mayoría de los habitantes de la isla empezaron a creer ciegamente que esta era la fortaleza más protegida, mientras que otros simplemente no querían viajar por tierras peligrosas, así que sí, alrededor de un tercio se quedó en Shenguané con una condición: tendrían que aprender arquitectura. Como esto no requería magia, y la gente sabía cómo sobrevivir incluso en un páramo desolado, se dieron cuenta de que esto podría convertirse en su nueva vocación. Él no interfería en las decisiones de la gente, ni en las disputas que surgían inmediatamente después de que las familias empezaran a tener opiniones diferentes sobre qué hacer a continuación. He aquí un ejemplo. Una esposa con un hijo quería ir a Omasa, pero su marido quería defender las fronteras y explorar nuevas zonas. O algunos tenían miedo de ir más allá, de abandonar las murallas donde había magos grandes y temibles, como aquel mercenario, y por esta razón, sus familiares querían ir a un lugar más protegido. ¿Quién resolvía tales conflictos? Tsuyuki, que se había independizado, actuaba como una mujer sabia a la que todos podían acudir en busca de consejo. Lograba llegar a un consenso y todos quedaban satisfechos. Tras trabajar tan duro durante un par de horas que incluso yo sentí lástima por ella, Tsuyuki finalmente reunió un escuadrón y abandonamos las murallas de la fortaleza. El camino a Omasa no estaba cerca, pero afortunadamente estaba en buen estado, y ahora era difícil encontrar enemigos en las zonas despejadas. Sin embargo, ahora teníamos que distribuir la comida adecuadamente, seguir vigilando a los prisioneros y redoblar nuestros esfuerzos para vigilar al mártir encadenado, para que no decidiera suicidarse y llevarse consigo a todo el escuadrón. Para lograrlo, el hombre debía permanecer inconsciente en todo momento. ¿Quién hacía todo esto? Tsuyuki. Ella sentía plenamente el peso de la responsabilidad e intentaba resolverlo todo por su cuenta. Al darme cuenta de que simplemente no conocía el camino en las nuevas condiciones, no pude evitar ayudarla. La niña desconocía muchos de los principios de la caza local, como rastrear presas desconocidas en el bosque o tender trampas para animales con cuernos. Se suponía que debía saberlo todo, pero los animales de su isla llevaban mucho tiempo domesticados y no había muchas gallinas ni cerdos. Pensando en qué más podría serle útil, le enseñé a preparar cataplasmas para tratar enfermedades, le mostré cómo hacer ungüentos para quemaduras e incluso le di un par de libros sobre el tema. Todo esto, por supuesto, lo combiné con la observación de los lugareños, así que aprendió rapidísimo. 5 minutos de tiempo libre, recostada en una espaciosa casa de piedra, Tsuyuki, sin una sola emoción positiva en su rostro, se frotó los hombros rígidos y rezó a todos los espíritus que conocía para que al menos esa noche nadie interrumpiera su tan ansiado y merecido descanso. No, no estaban en el pueblo que habían encontrado en el camino, cuyos habitantes amablemente los habían acogido para pasar la noche, ni estaban en la taberna de un mago, sino en la fortaleza personal de Dagot, con casas para cada habitante, una muralla de piedra y un interior exquisito. A Tsuyuki le costaba imaginar que todas esas casas estuvieran hechas de magia, a pesar de haber visto el proceso de construcción con sus propios ojos. Se detenían a 1 metro del camino, y entonces unas estructuras tan gigantescas y hermosas emergían del suelo. Magia. Adiós a la aversión de Tsuyuki hacia la magia. Pero no podía negar que allí se estaba a gusto. La cama era un poco dura, pero no peor que el suelo desnudo sobre el que los guerreros Kyoshi aprendían a dormir para fortalecer su carácter. Las mesas y las paredes eran de piedra gris, pero en esencia, eran más resistentes que sus chozas de madera, que se derrumbaban bajo su propio peso. ¿Pero por qué yo? Sin embargo, acurrucada, Tsuyuki solo podía pensar en sus recientes decisiones. El problema era que no todas las responsabilidades recaían sobre ella. Los habitantes comunes aún contaban con asesores que podían ocuparse de asuntos triviales, como quien estaba en conflicto con quien o quien no tenía suficiente comida. Pero la chica sentía que con gusto asumiría todas sus responsabilidades y les pasaría la carga a los militares. Después de todo, ella era quien tenía que resolver los problemas por la fuerza. Falta de comida. Matar una manada de animales. Otro conflicto con prisioneros. Encontrar al culpable y castigarlo. ¿Alguien gravemente herido o enfermo? Oh, no hay necesidad de matar a nadie, solo aprender medicina básica.
Demasiadas responsabilidades nuevas y la presión que ponía a prueba sus cualidades personales, su masculinidad y su fortaleza. Soy una guerrera de Kyoshi, y no debo llorar por tales cosas. Las lágrimas brotaron de los ojos de la chica. Y en ese momento, alguien llamó a la puerta de silicona. Tsuyuki se sobresaltó, pero estaba más enfadada que asustada. ¿Quién es otra vez? Soy yo. ¿Te molesto? Hoy ha sido un día difícil. Apenas he dormido desde ayer, intentando hacer hablar a ese mercenario. Parece que tiene lengua, pero es tan tonto como un trozo de carne. Pero entonces la voz de Dagot llegó desde el otro lado. La chica abrió la boca al instante y, secándose rápidamente las lágrimas de los ojos, lo dejó entrar. Si otras personas solo le traían problemas, este hombre le enseñaba cómo lidiar con ellos. Entonces Dagot, con su nueva túnica y el cinturón abierto, entró, sosteniendo 2 platillos en sus manos. Tsuyuki se sintió avergonzada por la vestimenta reveladora del hombre, pero le permitió sentarse junto a ella en el sofá. Luego tomó el plato con un líquido amarillento que él le tendió. Gachas de plátano. ¿De verdad? Tsuyuki inmediatamente entrecerró los ojos con recelo. No le añadiste tus cebollas feas, ¿verdad? Solo plátanos, no soy ningún monstruo. Le puse todas las cebollas a la comida de Aika, sonrió Dagot, pero la miró significativamente. Como si pudiera ver a través de ella, lo que hizo que Tsuyuki apartara rápidamente el plato con la comida dulce y comenzara a sorberla. ¿Crees que no puedes con esto? Soy la capitana del escuadrón Kyoshi. Soy la más fuerte de todas las guerreras, ¿cómo no voy a poder con esto? Sentía que simplemente no podía mostrarse débil ante un hombre que había hecho incluso más que ella. Pero esa mirada, Dagot siguió mirándola fijamente, como si esperara que continuara. Por eso, a Tsuyuki se le hizo un nudo en la garganta y se le humedecieron los ojos. Jamás pensé que nos encontraríamos con una flota entera de barcos enemigos y magos tan poderosos como ese mercenario. Fuimos creados para combatir la anarquía, no hay ni un solo mago entre nosotros, y comparados con el verdadero Kyoshi, solo sabemos blandir abanicos y katanas. Al prohibirnos matar, nos haces temer aún más a este mundo. Sé que puedo liderar un escuadrón, pero me temo que el mundo mismo está más allá de mi poder. Aves de corral, ungüentos para quemaduras, me imagino tener que usarlos en una situación peligrosa, y mi cuerpo se congela. Tsuyuki estaba furiosa porque Dagot la hacía sentir aún más vulnerable. Pero aunque comprendía sus emociones, no sabía cómo ayudarla en esa situación. Bajando la mirada, buscó alguna respuesta en el suelo y dejó que el silencio se apoderara de la habitación. Este acto malicioso no pasó desapercibido para Tsuyuki. Sus manos comenzaron a temblar de incertidumbre. Pero entonces... Ki, soltó inesperadamente. Tu flujo de ki debe estar en caos debido a todas estas emociones. No soy la persona más indicada para hablar de estos asuntos, pero, si confías en mí, puedo ayudarte a tener al menos un poco más de confianza. Siéntate frente a mí. Dagot adoptó la posición de loto sobre su cama y literalmente instó a la chica, que había puesto los ojos en blanco, a repetir después de él. En ese momento, ella no quería entrar en filosofía ni abordar lo que consideraba los aspectos místicos del asunto. Sin embargo, en lugar de contarle sus puntos de vista sobre el mundo, simplemente le tomó la mano y la hizo mirar lo que ya había hecho. Temía la responsabilidad, pero miraba al peligro a los ojos, dispuesta a ayudar y proteger a su gente. Temía tener que usar su experiencia, pero se preparó obstinadamente para cualquier situación. Aterrorizada por los peligros del mundo abierto, fue allí para sobrevivir. Dagot simplemente le señaló las cosas que ella, al igual que Kyoshi, había estado intentando perfeccionar desde la infancia, explicándole que tenía todo por lo que estar orgullosa. Y miedo. Todos tienen miedo. Lo importante es lo que hagas, dijo abriendo los ojos. Y esto no era solo una efímera señal de una nueva perspectiva del mundo, sino que literalmente la obligaba a presionar el primer chakra bloqueado y, silenciosamente, abrir brechas en la barrera, derribar esa represa, permitiendo que el flujo de ki se extendiera suavemente a lo largo de toda su columna vertebral. Obviamente, no solo los magos eran capaces de tales cosas, ya que había gurús que no poseían ningún elemento, y eso no le otorgaba ningún poder especial, excepto confianza. La chica miró a los ojos de Dagot, sintiendo solo confianza. Me siento extraña. Abrió los ojos ligeramente, aunque Tsuyuki se los frotó, cansada, como si de repente se hubiera quedado dormida. ¿Era algún tipo de hipnosis para dejarme inconsciente? ¿Y si alguien necesita ayuda? Dagot se levantó rápidamente y, dejando que la chica apoyara la cabeza en la palma de su mano, la recostó suavemente en la cama. Tu cuerpo ha empezado a entender cómo sobrevivir, escúchalo. Si no descansas, te sentirás peor, así que cierra los ojos y duerme. Creo que mañana despertarás con nuevas fuerzas y demostrarás ser una excelente líder. Oh, ya no puede oírme, dijo, cubriendo a la chica con una manta y saliendo de la habitación. Se apoyó en la puerta y se concentró en sus propias manos. La preocupación dio paso lentamente a la sorpresa. El flujo del ki del despertar es tan fuerte que puedo sentirlo yo mismo. No tenía rastro de la energía que controlo. No tenía impurezas de ningún tipo, lo que debe significar que es una persona común. ¿Es esta la energía que los gurús aprenden a controlar?
Absorto en sus pensamientos, Dagot se dirigió lentamente hacia el fuego, donde se sentó en silencio entre un grupo de guerreros Kyoshi que conversaban sobre algo, e intentó percibir algo en ellos. La calma que emanaba de ellos era ya invisible. Era imposible siquiera discernir si eran magos. Si mi suposición es correcta, el siguiente chakra me permitirá sentir constantemente esta energía, y todos los subsiguientes solo mejorarán esta sensación. Sin embargo, es posible abrir el cuarto chakra sin saber nada importante sobre las fuentes del ki. Guru Yu es un mago del agua, por definición versado en ki. Bumi, si abrió este chakra, debe haber viajado durante muchos años y podría haber adquirido sabiduría de cualquiera. Guru Patika ni siquiera merece ser mencionado, a estas alturas debe ser mayor que Bumi. Airo, si es una especie de ser iluminado, sabe más sobre ki que todos ellos juntos. Incluso el avatar Aang debe haber sabido de ellos, pues los nómadas del aire, para quienes la iluminación espiritual es la base de su filosofía, saben mucho sobre el sistema ki. Todos deben haber conocido al menos las sutilezas que permiten sentir la energía dentro de los demás, de lo contrario parecería que al abrir el chakra, una persona adquiere conocimiento de la nada. El sudor goteaba de la frente de Dagot. Al darse cuenta de que si este requisito era cierto, y que además de abrir su corazón necesitaba conocer a otras personas, esto le impediría abrir su chakra en un futuro próximo. Debo llegar a Bumi rápidamente para averiguarlo todo. Durante los días siguientes, el paisaje cambió de simples bosques y claros a montañas amarillas, y en el camino a veces se cruzaban con caravanas de los lugareños. En cuanto a Suyuki, nadie notó ningún cambio en su comportamiento. Al fin y al cabo, ya era una líder valiente que tomaba decisiones bien meditadas. Lo más importante es que ella misma empezó a sentirse así, lo que la llevó a tomar decisiones más reflexivas y a tener un mayor deseo de aprender. En cuanto a Dagot, continuó entrenando en combate. Quería estar preparado para cualquier situación y conflicto con el zar cuando se presentara ante Omash. ¡Qué enorme!, exclamaron las personas que vieron la gigantesca estructura. Bueno, vámonos. Dagot se ajustó las mangas de su nuevo traje y acercó a los prisioneros encadenados. Al cruzar el largo puente, sin darse cuenta, obligó a todos los que hacían fila a apartarse. De pie frente a las puertas, rodeado de residentes y bomberos con correas, miró fijamente a los soldados que lo reconocieron. «¿Nos dejan pasar? ¿Qué son estos, soldados de bomberos? ¿Vuestros prisioneros? Lo son. ¿Algún problema? No. Adelante, mago de arena. El rey Bumi te ha estado esperando. Grande, hermosa y poblada. Estos adjetivos podrían usarse para describir la única e inigualable Onasa, a la que regresé después de poco tiempo. Como era de esperar, ahora había mucha más gente. Las calles estaban literalmente llenas de rostros felices, y el distrito comercial, que se había transformado de una simple hilera de puestos callejeros en una hilera de edificios de piedra, se extendía varios pisos de altura. Tal afluencia de gente me hizo pensar en el nivel de delincuencia y otros elementos marginales que, naturalmente, podrían interferir con los planes de Boomy y los míos. De vez en cuando, cerrando los ojos para concentrarme en mi entorno, sentía, entre los cientos de pasos apresurados, las cuchillas casi silenciosas de alguien arrebatando carteras de los cinturones de viajeros desprevenidos, y la mirada silenciosa de alguien que me observaba desde las calles laterales. Cuanto más brillante era la cima, más sombría la base, por lo que había una sensación de tensión, como si la ciudad, que antes había estado rebosante de vida, hubiera enfermado. Pero al ver la cantidad de guardias que nos acompañaban, que rodeaban a los prisioneros en filas densas y nos escoltaban con los guerreros de Kyoshi, la situación se estaba volviendo más segura. Las magníficas murallas y la increíble arquitectura de Omasu se revelaron ante mis ojos con nuevos colores. Una persona con escasos conocimientos no podría apreciar la calidad y el nivel de trabajo invertidos tanto en la fortaleza personal de Bumi en la cima como en la construcción de las casas comunes, y, para ser honesto, yo no era la excepción. Sin embargo, la experiencia del arquitecto demostró que la ciudad era perfecta en todos los sentidos, en cada rincón, creada intencionalmente y con cálculos precisos. Esta era la razón por la que Bumi y los demás no podían simplemente construir casas en terrenos baldíos. Para que los detalles encajaran correctamente y cumplieran su función defensiva, se requería el trabajo de decenas de personas que trabajaban simplemente con planos. En cuanto a Suyuki y sus subordinados, su admiración y asombro eran indescriptibles. Simplemente deambulaban con la cabeza echada hacia atrás o intentaban colgarse de los puentes para darse cuenta, para su sorpresa, de que la ciudad se extendía en todos los niveles. La absurdidad de las estructuras me sorprendió incluso a mí al principio, así que era comprensible, pero los más observadores notaron lo mismo que yo. Tensión. Llevaremos a sus prisioneros a la jaula y, como usted solicitó, no les haremos daño hasta que recibamos nuevas órdenes suyas o del rey Bumi, me ordenó un hombre adulto con el uniforme clásico de la gente de la tierra, y se llevó no solo al grupo de prisioneros, sino también al Boomman atado con metal. Tras mencionar el peligro particular que representaba este último y que quitarle el casco era tan mala idea como interponerse en el camino de una roca voladora, nos dirigimos hacia Bumi.
Estaba sentado en su trono en medio del salón, donde ardían brillantes cristales verdes y tapices verdes de la nación de la tierra colgaban de las paredes y columnas. La intensidad de este color verde hizo que Tsuyuki y los demás guerreros Kyoshi entrecerraran ligeramente los ojos. Yo, sin embargo, estaba acostumbrado, ya que había estado en una iluminación aún más absurda en la mina. Saludos, rey, asentí respetuosamente, miré de reojo a Tsuyuki, quien se mostraba tan tranquila como podía pero sorprendida, y la aparté con un codazo, obligándola a mostrarle al poderoso mago de tierra el respeto que merecía. Kyoshi, como si ensayara el gesto, extendió sus abanicos, cubriendo la parte inferior de su rostro, y lo saludó con elegancia. Tantas chicas con hermosos vestidos y un mago de arena personal, atrápenlas. Los guardias que estaban junto a las murallas dieron un paso adelante en un abrir y cerrar de ojos, sus poderosos brazos levantaron inmediatamente grandes piedras del suelo y las apuntaron amenazadoramente hacia nosotros. Mientras mis compañeros sacudían la cabeza confundidos y se tensaban, como si pensaran que iban a ser enterrados en el acto, yo negué con la cabeza con calma. Esperaba una reacción más alegre. Y yo esperaba que fueran más valientes e intentaran atraparnos ustedes mismas, respondí con seriedad, provocando un gran revuelo entre las chicas. Por nuestras miradas sombrías y desquiciadas, era imposible saber si realmente estábamos dispuestas a empezar una pelea allí mismo y destruir los edificios de los alrededores. Incluso los soldados fruncieron el ceño, y la tensión se disparó. Quedó claro que esta trampa había sido preparada con antelación, hasta que Bomi esbozó una sonrisa en su rostro arrugado y comenzó a reírse con malicia. Obviamente, se trataba de una broma del extraño rey, así que mi consejo sirvió de algo. No estaba seguro de que fuera a tener algún efecto, incluso parecía que seguiría siendo un gruñón aburrido y sombrío para siempre. Te envié lejos solo para no tener que ver esa cara aburrida, pero me alegro de haberme equivocado. No me gusta equivocarme, dijo, su rostro alegre tornándose serio, frunciendo el ceño y volviéndose imposibles de descifrar sus ojos impredecibles. Sí, Boomi seguía siendo el mismo, y esto hizo que los pobres guardias, que aparentemente estaban acostumbrados a tales payasadas, bajaran la guardia, mientras mis compañeros simplemente tragaban saliva. Podía oír las preguntas tácitas. ¿Es este realmente el rey? ¿Y es el poderoso mago de la tierra? Sin embargo, yo seguía significando algo para él. Si me hubiera equivocado al respecto, la conversación, poco cortés, podría haberse torcido, pero no era la única que sabía divertirse de la nada. Como si nada hubiera pasado, nos condujeron al comedor, tan verde como todas las habitaciones anteriores, donde compartí mesa con el zar, y en lugar de la comida servida a toda prisa, había ensaladas y otros platos vegetarianos. Tsuyuki y los demás también fueron invitados a sentarse, pero se negaron rotundamente, decididos a mantener la imagen de guardias de élite. Una vez más, me convencí de que habían aprendido bien las normas de etiqueta en su isla aislada, aunque no estaba claro por qué. Los primeros minutos de conversación giraron en torno al interés de Bumi por mi viaje educativo. Ya había oído que me habían aceptado en el loto y me habían nombrado una especie de abanderada que lideraría a todos en la batalla y difundiría su visión del mundo. También había oído hablar de Shen Wan, aunque le sorprendió saber que habían tenido problemas con un mercenario explosivo al que yo había detenido. Cuando la conversación derivó hacia los guerreros de Kyoshi y el hecho de que ya había abierto 3 chakras, la mirada sabia del rey escudriñó con atención a cada una de las chicas vestidas de gala. Bajo la presión de su presencia, algunas temblaron, otras fruncieron el ceño, pero mantuvieron la compostura. La tensión era tan intensa que resultaba difícil de soportar. Interesante, he visto a los legendarios guerreros de Kyoshi, pero eso fue hace, 80 años. ¿O 75? Pero no entiendo por qué lo sacaste de su hermosa isla, rica en frutas y animales, y por qué trajiste prisioneros de la Nación del Fuego contigo. Boomi parpadeó inocentemente, dejando atónitas a las chicas. Lamento decepcionarte, pero, la isla de Kyoshi es un lugar muy pobre donde apenas crece nada, me vi obligado a darle la mala noticia al sorprendido rey. Si su isla realmente parecía un paraíso hace medio siglo, era comprensible que se hubieran mudado allí con tanta alegría, pero después de tanto tiempo de mala gestión, falta de cuidados o lo que fuera, el lugar se encontraba en un estado de total abandono. Solo quedaban unas pocas docenas de casas y pequeñas granjas. Aunque el rostro de Bumi no cambió al oír esto, su corazón no se dejaba engañar y estaba bastante disgustado. Quisiera solicitar que se establezcan en este lugar. No solo los residentes fallecidos, sino también los guerreros de Kyoshi, quienes podrían beneficiarse de un entrenamiento y una guía serios en el camino del loto. Todos están interesados en nuestra filosofía y dispuestos a profundizar en ella. Que se entrenen como sus soldados, pero que actúen por separado, como guardia personal. Espero que comprendan en qué podrían convertirse. Pero ¿qué hay de los prisioneros? Esta petición puede parecer demasiado presuntuosa, pero me gustaría que Omasu se convirtiera en el primer refugio para las 4 naciones. En ese momento, apreté los puños y miré a Bomer con toda seriedad. Quería creer que comprendía por qué era necesario.
Después de todo, la eliminación de las fronteras entre las 4 naciones tenía que empezar en algún lugar. Como uno de los hombres más sabios, él mismo debería esforzarse por lograrlo, pero por eso comprendía todos los problemas. Convertir a Omasu en un bastión para todos los pueblos requería un trabajo inmenso. En la historia original, el problema lo resolvió Aang, quien encontró refugio en una de las colonias más antiguas de la Nación del Fuego, pero allí no había ningún gobernante lo suficientemente sabio como para resolver los problemas más complejos, y yo ya había pensado en las consecuencias y los sacrificios. Claramente, hacía mucho tiempo que no ocurría nada bueno allí. Si Bumi realmente convirtió a Omasu en una ciudad de habitantes felices, él es el único que debería ser capaz de resolver los conflictos entre las naciones. Me temo que nadie más tiene la experiencia suficiente. Rió el rey con sarcasmo. Me divierte que los miembros del Loto te consideren un héroe. Parece que te has creído el indicado para ayudar a todos. Pero lo extraño es que no eres especial. No naciste con el poder de los 4 elementos, no puedes detener a un ejército solo con tu presencia. ¿Por qué quieres hacer esto? Incluso los guerreros de Kyoshi me miraban fijamente, tan interesados como todos los demás. Bueno, podría haber soltado la respuesta que había estado guardando todo este tiempo. Todo por el bien de hacer del mundo un lugar más pacífico y poder vivir feliz como un héroe. No me voy a mentir y decir que esto último no me proporcionará una buena vida. Unir naciones es solo un objetivo menor en el camino hacia un futuro feliz lleno de amor y ciencia iluminada. Pero últimamente, esta pregunta se ha vuelto más apremiante para mí, porque Azka, que ahora está sentada a un lado escuchando atentamente el discurso, prometió decirme algo más importante. Algo estrechamente relacionado con el mundo espiritual. Por tu propio bien. No hay segundas intenciones, así me sentiré más cómoda. Quiero que los cautivos de la gente del fuego ayuden a desarrollar tecnología local para que puedas encontrar la manera de adaptar las condiciones a la vida de otras personas y, por supuesto, encontrar la manera de fortalecer este lugar, porque ahora que hay tantos habitantes aquí, no puedes permitir que Omash se entregue tan fácilmente. Lo miré fijamente, esperando que tomara mis palabras en serio. Puedo resolver el resto de los problemas con un solo elemento. La Tierra es lo suficientemente versátil para eso. En ese momento, levanté el dedo y unas cuentas de metal surgieron de mi cuello, separándose de la cadena y girando lentamente alrededor de la cabeza de Bumi. Eran mucho mejores que cualquier palabra. Hermosas, reflejaban una luz verde y, de vez en cuando, permitían que Bumi viera su reflejo en ellas. Sí, no soy el avatar, y no es mi destino detener al ejército de fuego. Estos son solo los deseos personales de un hombre que valora los principios del loto, y que ha profundizado lo suficiente en la magia como para desafiarte por el título del mago más poderoso de la Tierra. ¡Qué tontería! Dejó de tocar las cuentas bruscamente y me miró indignado. Era como si no hubiera visto el truco que antes parecía imposible. Soy el mago más poderoso de la Tierra, todo el mundo lo sabe. Este anciano, sin duda es un arrogante poseedor de 3 chakras abiertos. Y aunque mi ego quería responder a esta afirmación, para demostrar lo contrario, mi mente fría me decía claramente que había al menos un chakra entre nosotros, y como mucho una enorme brecha de experiencia de un siglo. Es difícil rebatir eso. Exactamente, y, sin embargo, con interés, tomó una de las cuentas y comenzó a examinarla detenidamente. Bueno, me habría reído en tu cara si no supiera lo alto que has llegado en comparación con otros magos. Sin ver eso, pero el problema es que es poco probable que puedas seguir progresando tan rápido en un futuro cercano. Incluso a pesar de este interesante descubrimiento de una nueva rama. Estoy hablando de algo completamente distinto. ¿Algo más? Oh, entonces tenía razón. Enseguida me quedó claro de qué estaba hablando. Abrir el 4º chakra no es tan fácil, ¿verdad? TSK, así que ya lo habías pensado. Y yo quería provocarte y decirte cosas vagas para hacerte creer que hay sabiduría en imágenes borrosas. El tono de un anciano aún más gruñón que yo estaba lleno de descontento. Tienes razón, el siguiente chakra requiere no solo un cambio mental, sino también conocimiento básico. De este punto en adelante, no habrá pasos fáciles. Antes, solo estabas cambiando tu visión del mundo, aprendiendo algo en el camino, pero ahora necesitas conocimiento que no se puede obtener de la nada. Necesitas una comprensión profunda de Zi, de hecho, por eso otros quieren convertirte en un héroe, porque tienes conexión con la biblioteca. Boomy miró a mi zorro por un segundo, lo que hizo que Azka erizara su cola esponjosa. Lo entendió todo. Acepto tu oferta sobre los prisioneros, aunque todavía no tengo ni idea de dónde meterlos. Pero pediré algo a cambio. Levantó el dedo bruscamente, haciéndonos fruncir el ceño. Tus guerreros Kyoshi ayudarán a lidiar con el crimen. Este rápido crecimiento demográfico dificulta proporcionar a todos un hogar y un trabajo rápidamente, incluso con mi experiencia como administrador. Aunque sin duda puedo encargarme de semejante nimiedad si tengo un par de ayudantes adicionales. Elegir. 1. Detén el crimen. Has presenciado la superpoblación de la ciudad. Ayuda a Bumi a lidiar con el problema y a construir nuevos edificios para albergar a la gente. Te encontrarás con la delincuencia en la ciudad y debes impedir que se extienda.
detendrás el desarrollo de la magia y el progreso de tu estrategia. 2. Defensores de los débiles, el caleidoscopio de eventos anteriores ha hecho posible el uso de los guerreros Kyoshi. Úsalos para su propósito original, proteger a los débiles y cumplir con su deber como guardianes. Así detendrán rápidamente la propagación del crimen y adquirirán nueva experiencia en combate. El escuadrón de élite de Kyoshi ayudará en todo lo que pueda. Sonreí ampliamente, pues era imposible rechazar semejante oferta. Apenas podía imaginar cuánto tiempo me llevaría resolver este asunto por mi cuenta, pero me alegraba enormemente tener a estos expertos en la lucha contra el crimen a mi lado. Sus rostros también reflejaban confianza y el deseo de cumplir con su deber y también podría influir en Bonnie y no dejar que renunciara a Omas tan fácilmente. 22. Adelantado a su tiempo. La vida en el castillo privado de Bonnie era muy distinta a la que estaba acostumbrado como herrero y minero, y el nivel de vida, como me gustaba, mejoró muchísimo. Era difícil compararlo incluso con vivir en la adinerada familia Beifun. Casualmente, mientras pasaba un tiempo en Omasu, continuando mis estudios sobre temas importantes para mí, Bomer me asignó una de las habitaciones libres, mientras que a los guerreros Kyoshi se les dieron barracones separados para mujeres. Este era el llamado poder de las conexiones y la reputación. Nuestro nivel de vida era notablemente diferente al de las personas que habían venido con nosotros y se alojaban en dormitorios temporales, e incluso al de los guardias locales que se alojaban en barracones comunes. Kyoshi estaba protegido por la reputación del avatar. Y simplemente aproveché mi pertenencia al loto. Durante el día, entrenaba en la extensa red de montañas o aquí mismo, debajo de la ciudad, donde, a pesar de la reacción de Bunny a mi magia de metal, que era casi inexistente, tenía acceso completo a cualquier material que necesitara, como cobre, hierro, plata y todo lo demás que pudiera intentar usar en la batalla o desarrollar técnicas únicas. Y por las noches, jugaba Pai Shao con él, se podría decir que estaba perfeccionando mis habilidades, pero Bunny me destrozó, a pesar de cientos de situaciones en las que la victoria estuvo casi en mis manos. Muchos envidiarían mi posición, pero tenía la sensación de que este hombre solo me permitía estar cerca de él para ponerme en mi sitio. Casi te llevo a todas tus tropas, dije, sentado con la mirada perdida, mirando fijamente el tablero, ignorando las burlas de Bomer. El rey disfrutaba humillándome, y con razón. Con cada derrota, quedaba claro que tendría que esforzarme más para ganarme el título de héroe del loto. Bomer, evidentemente, no me consideraba un héroe. Vuelve dentro de 100 años, quizás entonces puedas ganar, dijo, con sus ojos desorbitados moviéndose de un lado a otro, para luego abrirse de par en par y mirarme de arriba a abajo, de la cabeza a los pies. Incluso parecía que el rey hacía trampa. Pero no era así. Azka, sentada en mi regazo, dejó claro que todo era justo. Es cierto que incluso a ella le costaba pensar en sus contraataques. El zar sabía esperar y era demasiado bueno detectando debilidades para atacar en el momento justo. Podía ceder parte de sus tropas, pero no atacaría hasta que viera la oportunidad de destruir todo el imperio enemigo de un solo golpe. Quizás por eso no dirigió un ejército de verdad a la batalla contra la gente del fuego. Si el enemigo mostraba debilidad o aparecía una brecha importante, entonces daba un paso de autosacrificio y destruía cualquier posibilidad de recuperación, pero, o no había tal posibilidad, o deliberadamente no hacía nada, con el objetivo de defender el territorio. Me temo que Pai Shao ni siquiera es lo segundo más importante en lo que necesito trabajar. Aunque, poder aplicar toda mi experiencia en videojuegos a la vida real facilita lidiar con los peligros. Pero hay problemas más importantes, dijo, devolviendo las fichas a su sitio y exhalando con cansancio. La situación podría haber sido diferente si me hubieras explicado el cuarto chakra. Quizás, como la persona que lo abrió, tengas algún consejo o una guía sobre la fuente del ki que me permita estudiarlo todo en el momento sin tener que ir a ningún sitio. La verdad es que no recuerdo los detalles, dijo, rascándose la nuca con inocencia, lo que me hizo fruncir el ceño. Mi peor pesadilla se había hecho realidad. Este hombre no iba a decirme nada útil. Pero estás conectado con la biblioteca de alguna manera, ¿no puedes averiguarlo tú mismo? ¿O es que no hay nadie que pueda decírtelo? Lo que pasa es que mucha de la información está desactualizada, incompleta o quemada en un incendio provocado por un hombre del pueblo del fuego, dije con naturalidad, haciendo que Bomya sintiera con gesto importante. Entonces no tengo nada que ofrecer. Dijo con una sonrisa burlona. El chakra del amor permite compartir emociones no solo con personas, sino con cualquier ser vivo. De hecho, muchos se equivocan al pensar que hay que amar a alguien cercano. Se puede amar a piedras o árboles, por ejemplo. Pero para compartir mejor las emociones, es necesario comprender el chakra del ser, por lo que resulta más sencillo con los objetos vivos. En definitiva, la decisión es tuya. A pesar de su sonrisa demente, sus palabras me recordaron al gurú Uk. Seguramente este hombre, que fingía ser un monstruo, se había enamorado de su propio pantano. En cuanto a quien amaba a Boomy, considerando su estado de ánimo frenético después de mencionar las piedras, realmente no quise preguntar. Pero su siguiente respuesta fue un poco más informativa. En resumen, no tenía sentido buscar una pareja.
Dependía de cada uno hacerlo o no, pero lo principal era dominar primero la comprensión de las fuentes del ki para que, a través del conocimiento de los fundamentos de la vida, uno pudiera amar de verdad, y. Eso era todo. Bueno, eso fue todo lo que me dijeron. Como con otros chakras, este tema era difícil de entender, y estoy seguro de que era imposible transmitir su esencia con una simple descripción vaga, especialmente para mí, una persona que nunca había amado de verdad a nadie. Por eso el propio zar no pudo ayudar, simplemente porque no sabía cómo, o no quería transmitir la esencia con claridad. Pero al mismo tiempo, quería algo a cambio. ¿Puedo asistir a tu entrenamiento de magia de metales? Quiero ver si realmente es mejor que la magia de tierra. El astuto anciano vio una amenaza a su título de mago más poderoso. Elegir. 1. Participa en un combate de entrenamiento con el rey Bumi. La batalla no es por la supremacía, sino por la superioridad del material. Entiendes que habrá una pelea, así que acepta y demuestra que tienes un buen nivel de dominio del metal. No se requiere la victoria, solo necesitas resistir el tiempo suficiente para que Bumi te evalúe. El combate será una buena oportunidad para mejorar tu dominio del metal. Título. Primer mago del metal. 2. Declara que la magia de metal no es adecuada para el combate, a veces no vale la pena alardear de tus logros, así que rechaza la oferta. Comprendes perfectamente el potencial de la nueva rama de la magia, por lo que deseas volver a sus raíces, adaptarla y no usarla en su forma original y primitiva. No recibirás un título, pero comenzarás a reconstruir el concepto de la magia de metal. Y una vez más, Anubis metió las narices donde no le incumbía, ofreciendo opciones con las que, de nuevo, no estaba de acuerdo. Claro que era imposible luchar contra Bumi con una rama de magia nueva y completamente subdesarrollada, pero hacer afirmaciones como la segunda era impensable. Absurdo. No quería alterar el destino para tener mala suerte, pero independientemente de las opciones, decidí dar mi respuesta, aunque fuera lo más parecida posible a la segunda opción. Rey Bumi, no voy a usar el metal en su forma habitual en mis estudios. Este material no se puede obtener en cantidades suficientes en zonas abiertas, no se encuentra en grandes trozos como la tierra común, y sería un tanto presuntuoso confiar en las herramientas de hierro de la gente del fuego. Quiero decir que, iba a decir que solo tienes el nombre de magia de metal, resopló Bumi, sin molestarse en escuchar el importantísimo material de investigación que había preparado, material capaz de revolucionar la visión de la magia. Bueno, no quería desperdiciar el potencial del metal creando armaduras simples o cuerdas ligeramente más resistentes, discos o cualquier otra cosa que los magos crearan según el canon de Korra. Tenían metal por todas partes, casi tanto como tierra. Yo, estando en una época más atrasada, tenía que idear algo único, pero que al mismo tiempo revelara todo el potencial de una nueva rama de la magia. Bueno, supongo que la respuesta no fue bien recibida, pero no pasó nada malo. 2 horas antes del amanecer, cuando debía comenzar la nueva sesión de entrenamiento, tuve que bajar a la ciudad, a una pequeña cueva de entrenamiento, donde varias personas con conocimiento sobre metales preparaban el equipo. Nada de alta tecnología comparable a los mecanismos del barco. Solo hornos, trituradoras rudimentarias y las herramientas más básicas de un herrero. Oh, señor Dagot. Al verme de pie junto a un pequeño cofre, el hombre se rascó la nuca con cierto fastidio. Como usted solicitó, las cuentas de plata pura se han molido hasta convertirlas en un polvo fino. Podríamos llamarlo, abrasivo de hierro. En ese momento, el hombre me mostró un cofre con una especie de polvo. Había sido un regalo para Li Yu, y era evidente que el hombre no quería destruir algo tan hermoso. El polvo ya no tenía su brillo característico y resultaba desagradable al tacto. Pero, por supuesto, esto tenía un motivo. Buscábamos juntos materiales que condujeran bien la electricidad, incluso con la ayuda de prisioneros que sabían más de metales que el resto de nosotros, incluyéndome a mí. El problema radicaba en las impurezas, ya que su cantidad afectaba enormemente la conductividad eléctrica. Según los prisioneros, el cobre puro era ideal para conducir la electricidad porque era común y muy maleable. Como experto en metales, coincidí con ellos, pues ya había probado el cobre en el barco y comprobé que se doblaba con mucha más facilidad que el hierro, a pesar de su mayor pureza. La situación era algo peor con el aluminio, que también era apto para conducir la electricidad y podía usarse para fines personales, pero la plata era la mejor. Elegí el metal, por supuesto, para perfeccionar mi ingeniería eléctrica. La arena metálica podía combinar literalmente 3 ramas del desarrollo, convirtiéndose en la forma perfecta de mi magia. Más duradera que la piedra simple y conservando la flexibilidad de la arena común, la única incógnita era la velocidad. Todavía tenía algunos problemas con el metal común, y ya estaba buscando partículas más pequeñas, una locura. Al principio, me pareció que había estado aprendiendo a controlar esta forma de tierra desde la infancia, y la adaptación, dados mis 3 chakras abiertos, debería haber ocurrido con sorprendente rapidez. Bueno, eso esperaba. Hip, dije, extendiendo la mano hacia el cofre con el abrasivo y esforzándome por recoger un par de los granos de arena más sucios, sintiendo gotas de sudor rodar por mi frente. Era difícil, pero cada segundo de adaptación me permitía recoger algunas piezas más.
Primero las que tenían impurezas, luego las un poco más limpias, y al final abrí el abanico por completo e hice un movimiento para un control preciso, logrando al instante un efecto asombroso. La misma técnica que le permitió al poderoso Kyoshi levantar diminutas motas de polvo me permitió levantar toda una nube de hierro, que comenzó a arremolinarse por la habitación como un arroyo. Para los maestros, era una visión asombrosa y fascinante, pero para mí, era un problema. Ciertamente había problemas con la velocidad, pero afortunadamente, todo se podía resolver mediante la adaptación. Incluso ahora, la nube volaría más rápido que simples cuentas, porque no solo esta forma era más familiar, sino que el estilo de Kyoshi se adaptaba perfectamente al control de algo más pequeño. Pero para no llevar arena de hierro en una calabaza, donde podría mezclarse con la arena común, creé algo más serio. Una nube se formó ante mis ojos y comenzó a solidificarse lentamente. De vez en cuando tenía que tocarla para hacer contacto con el metal, pero al final logré devolverle a las cuentas su forma original. Es decir, las alisé y me las volví a colgar al cuello, conservando, por así decirlo, el regalo del día. ¡Excelente! Chicos, son los mejores, noté sus miradas incrédulas fijas en las cuentas. Con un solo material, logré 3 cosas a la vez. Aprender a controlar el metal, combinar el entrenamiento al estilo Kyoshi con arena y mejorar la electricidad. El único problema era la cantidad. Podía suceder que una calabaza entera de abrasivo común generara más corriente y, por lo tanto, neutralizara la conductividad de una pequeña cantidad de plata. Y lo más probable es que así fuera. A larga distancia, la arena común ganaría sin duda, pero gracias a sus propiedades protectoras, podría convertirse en un arma muy peligrosa a corta distancia. Esta es precisamente la dirección que quería contarle a Bonnie, una recopilación de toda mi experiencia. Pero mi genialidad no fue reconocida, bueno, tal vez simplemente me adelanté a mi tiempo. Durante 10 días, un hombre encadenado con grilletes de metal no vio la luz del sol. Sobre su cabeza solo había cientos de metros de roca sólida, y a su alrededor una jaula de piedra suspendida sobre un abismo con afilados cristales de jamita, cuyos bordes afilados miraban fijamente la carne mutilada del mago, queriendo alcanzar el cuerpo caliente y crecer dentro de él, donde este elemento maligno y devorador convertiría toda la carne en una frágil apariencia de vidrio, y la sangre fluiría desde la jaula y alimentaría a todos los demás cristales que esperaban, al menos, ese era el tipo de cuento de hadas enfermizo y psicodélico que la gente simple usaba para intentar asustar y, de alguna manera, hacer hablar al silencioso mercenario. La gente común pensaba que era aterrador. Que era espantoso. El mercenario no estaba de acuerdo con ellos. Su rostro inexpresivo, su total desprecio por cualquier amenaza y su falta de miedo por su vida se asemejaban a una piedra común, y cualquiera que hablara con él se daba cuenta rápidamente de que la tortura y las amenazas eran completamente inútiles. Y yo mismo, hay que decirlo, intenté encontrar la manera de acercarme a este hombre, mientras Afka estaba genuinamente enojado e indignado, repitiendo: ¿cómo se atreve este hombre a ocultarnos su conocimiento? Podría haber parecido que el prisionero que había traído era débil mentalmente. Un par de desafortunados accidentes con explosiones claramente no le harían ningún bien. O simplemente era mudo. Esto último podría haber sido el mayor problema, pero en ese caso, habría sido posible comunicarse con él por carta, solo que el mercenario ni siquiera quería eso. Tampoco tenía autoridad. Se atrevió a ser grosero e imponer sus propias condiciones incluso a Zhao, lo que significaba que indirectamente iba en contra de los deseos de todo el ejército de la Nación del Fuego. Pero todo tenía su razón de ser, y la valentía era síntoma de la enfermedad más evidente, llamada primer chakra. Era la pesadilla de torturadores, interrogadores e incluso guardias comunes. Con un enfoque normal, era simplemente imposible lograr que hablara o cooperara. En cualquier prisión normal, un hombre como él se sentiría como en casa, y aún sin magia, se retorcería como un gusano sobre brasas. Sin embargo, hay que decir que todo iba según lo planeado. Elegir. 1. Sin gurú, el camino de la paz y la tranquilidad siempre ha brindado mayor placer a los iluminados. Pero no a ti. Reta al mago de las explosiones a otro duelo, cuya condición será su liberación o la revelación de todas sus cartas. Ten cuidado, los intentos de usar astutas artimañas y escapar están predeterminados. Si ganas, el mercenario te contará más sobre sí mismo. 2. Compasión y comprensión. Ya entiendes que el pasado de los magos de explosión está lleno de tristeza, pero también sabes que el futuro no termina con él solo. Dale tiempo al mercenario para que sienta su soledad y pregúntale por sus seres queridos. Habla con él de corazón a corazón para liberarlo. 3. Terror esponjoso, sin piedad para el enemigo, haz que tema tanto que bloquee el acceso a su primer chakra. Deja a Afka a solas con el mercenario durante 2 horas y luego rescátalo. Ten cuidado, el objetivo puede distraerse y perder el conocimiento temporalmente. Quienes saben 1000 cosas pueden llevar a la desesperación incluso a los más intrépidos. Ten cuidado, Afka debe ser suficientemente malvado. Sin embargo, tal vez las promesas insensatas e inhumanas de los simples guardias no fueran tan crueles como la tercera opción de Anubis.
Ni siquiera podía imaginar qué se necesitaba hacer para bloquear un primer chakra ya abierto, pero le pregunté a Asuka al respecto con interés. Firet, ya sabes que si dejas de abrir tus chakras, puedes perder todo tu potencial desbloqueado. Si solo tiene uno abierto, haz que bloquee el segundo, haz que sienta tal culpa que nuble su mente por completo. Si ya tiene dos abiertos, haz que sienta una vergüenza que lo carcoma por dentro hasta el fin de sus días. Aunque estos son solo métodos de influencia mental. Hay otros más sencillos, su voz, aparentemente dulce pero horriblemente astuta, me hizo sudar frío. Al final, quedó claro que, aunque no le gustaba matar, no deseaba nada bueno para esa persona. Cuando llegué a la jaula que colgaba sobre el abismo temprano por la mañana, crucé la mirada con el monstruo atrapado dentro. Una criatura igualmente monstruosa, pelirroja y resoplando maliciosamente, estaba ahora a mis pies, y no sabría decir cuál de los dos estaba más loco. Tan pronto como nuestro cautivo sonrió, negué con la cabeza en señal de compasión y permití que el zorro, que estaba en buen estado, entrara en su jaula. Mientras los dos estaban tan cerca, no había a dónde ir. Pronto, gritos de desesperación resonaron por toda la celda, indicando que aún era capaz de emitir algún tipo de sonido. Los guardias y la gente cercana escuchaban horrorizados estos gritos, incapaces siquiera de imaginar qué tipo de tortura se le podría haber infligido a un saboteador tan cruel para provocar semejante reacción. Incluso a través de métodos tan inhumanos, había algo que aprender. Cómo destruir la alegría misma en una persona, reprimir su fuerza de voluntad, aniquilar su sentido del amor, era un arma contra aquellos que estaban en el camino de abrir sus chakras. Finalmente comprendí que era posible bloquear los chakras, y que no bastaba con renunciar a los apegos terrenales, mentir desesperadamente o sentir culpa. Estos métodos solo eran necesarios para la propia satisfacción de Asuka. La verdad es que los chakras están conectados a una parte específica del cuerpo. El miedo a la columna vertebral, la culpa al sacro, la vergüenza a una zona determinada del abdomen, y así sucesivamente. Conociendo estos puntos y entendiendo cómo manipularlos, era posible destruir el potencial de una persona y toda la calidad de su ki. No fue coincidencia que Azula dañara la columna vertebral de Aang en el canon. Bloqueó el acceso al primer chakra. Así que, después de 2 horas, incluso empecé a sentir compasión por este monstruo y rápidamente saqué a Asuka de la jaula. La saqué de la habitación con mi arena, dejándola seguir resistiéndose y queriendo continuar con todas sus fuerzas. Solo la detuvo un pequeño libro interesante que recogió con los dientes y, haciéndose a un lado, se concentró de alguna manera en la nueva información. En cuanto al mercenario, realmente se desmayó por un rato. Aunque no había heridas visibles, el zorro claramente sabía cómo infligir dolor a través de puntos de acupuntura. Y a través de ellos, destruir el potencial del mago. Cuando recuperó la consciencia, la sensación de miedo regresó, e incluso algo de remordimiento. Sí, finalmente habló, su voz grave y áspera acompañada de chillidos y tartamudeos. El prisionero respondió a mis preguntas rápidamente, solo para no tener que enfrentarse a Asuka de nuevo. Sabía sobre su magia, que, gracias a su concentración, le impedía usar la forma estándar de fuego. Habló del pasado, de que el clan había sido destruido por uno de los señores del fuego, inmediatamente después de que las primeras grandes fortalezas de la nación de la tierra fueran demolidas, y de que los miembros del clan se habían dado cuenta de que eran mucho más poderosos que los magos comunes. Y, por supuesto, nos habló de los poseedores restantes de magia similar. No era el único, como quedó claro en la historia de Korra. Yo también tengo hijos, dijo con voz baja y temblorosa, encorvado. Les envié la mayor parte de mi dinero. No tiene sentido ser el mejor si no tienes a nadie a quien proteger. ¿Saben cómo te ganaste el dinero? De pie junto al mago que habían sacado de la jaula, sentí aún más rabia. Probablemente lo adivinan. No quería que siguieran mis pasos. Quería que aprendieran a controlar sus habilidades, su cuerpo alternaba entre calor y frío, pero ya no se atrevía a pensar en usar magia. Primero, era aterrador, y segundo, Asuka había lisiado su cuerpo tan gravemente que difícilmente podría usarlo en un futuro cercano. Pero en nuestro clan hay leyendas sobre los iluminados. Sobre personas que subyugaron sus mentes y aprendieron formas completamente nuevas de explosiones. Quiero que mis hijos sean más sabios que yo. Sus palabras quedaron registradas en un libro aparte, recuperando así parte de la importante historia del pueblo del fuego. Sí, quizás no era comparable a lo que originalmente se encontraba en la biblioteca, porque las palabras de uno solo, no del miembro más inteligente del clan, no revelaban las sutilezas, y en lugar de un libro de texto de historia, era más bien un cuento de hadas histórico narrado desde la perspectiva de una persona en particular, pero Asuka agradeció incluso el pequeño volumen que contenía una parte del pasado destruido. No sé cómo agradecértelo, dijo la zorra, hojeando las páginas del libro con sus patas, completamente encantada. De hecho, fuiste tú quien consiguió que hablara, dijo, sentado en una mesa acogedora mientras servía un delicioso té, y vio a Asuka levantar la cabeza y negar con ella. Me refiero a cómo lo salvaste y no lo mataste. Por eso, Wan Shiton ahora te considera su buen amigo.
Demostraste que puedes cumplir con los términos del acuerdo, nosotros, los guardianes del conocimiento, lo apreciamos, dijo, mirándome con sincera gratitud. Te interesaste por las razones de dicho acuerdo, porque, a pesar de toda la injusticia, creemos que el asesinato es un grave problema para la humanidad. El maestro te ha permitido aprender sobre esto. Es importante destacar que alzó la cabeza y comenzó con voz majestuosa. El mundo espiritual está lleno de seres muy diversos, desde los primogénitos, que nacieron allí, hasta los subhabitantes, que son las almas de seres vivos que abandonan el mundo material. Algunos viven en paz y pueden seguir compartiendo su conocimiento. Los iluminados. Otros pierden su identidad anterior y se convierten en espíritus comunes y corrientes, la mayoría de las personas que se centraron en el mundo material. Y están aquellos que han sido distorsionados hasta ser irreconocibles debido a una muerte violenta, sentimientos de injusticia o cualquier otro vicio que obliga a las almas a vagar incansablemente por el mundo espiritual y terminar finalmente en un océano brumoso de desesperación. Este lugar es la morada de la oscuridad. Cualquier lugar con fuertes emociones negativas crea espíritus malignos. La niebla de la desesperación, a su vez, extrae todas las peores emociones de los seres errantes, dando origen al mal. Esto es un problema. La cantidad de almas vacías que no pueden compartir su conocimiento es enorme, y las muertes violentas crean aún más almas atrasadas. No nos importa esto último, pero hay tanta gente que queda sin nada que compartir. Y este cruel pueblo de fuego destruyó la única nación que proporcionaba un flujo constante de almas iluminadas. RRRR. Me quedé paralizada con una taza de té en los labios, atando cabos en mi cabeza. En un instante, sentí como si yo misma hubiera alcanzado la iluminación, comprendiendo todo en este mundo. Por eso el búho lamentaba tanto la muerte de los nómadas del aire. No era solo su filosofía. Más precisamente, era su filosofía, pero no como parecía al principio. No mataban a nadie, asegurando así el flujo de almas caídas, y su filosofía era una de las más populares del mundo, lo que garantizaba el flujo de almas iluminadas. Ahora eres nuestro buen amigo y has demostrado tu bondad, así que podemos contar contigo para que nos ayudes con algunos problemas, dijo, sentándose más cerca y dándome golpecitos en la cara con la cola, lo que me hizo volver en mí. ¿Quieres que haga algo con esta niebla? Ziurk. No eres el avatar, capaz de entrar al mundo espiritual. Tal vez si mueres, ¿no tienes ganas de ponerte una soga al cuello y empezar una nueva vida en el mundo espiritual? No es eso. Solo te dije por qué mi maestro odia matar, pero ahora es el momento de tu recompensa, dijo, con la voz quebrada. Antes, había pensado que usar la biblioteca era la mejor recompensa posible. Pero Azka decidió mostrarme algo más, sacando unas cuantas hojas con textos muy antiguos de quién sabe dónde. Al tomarlas en mis manos, mis ojos se abrieron de par en par. Los libros siempre han sido un portal al pasado, una ventana a la sabiduría de personas que estaban a la altura del mismísimo avatar. La biblioteca guarda algunos de sus secretos. Quan Shiton decidió ayudarte. ¿Quién más que él sabe que muchos se convierten en gurús iluminados a los 100 años, porque comprender muchos de los fundamentos de la vida requiere tiempo? Entonces, ¿esto es real? Por supuesto. Dicen que el último avatar, descendiente de los nómadas del aire, estudió este mismo programa. Es una práctica espiritual que permite percibir rápidamente la fuerza vital de otro ser. Está intrínsecamente ligada al entrenamiento del ki, así que aún tendrás que encontrar un maestro, pero estos registros de la Gima te ayudarán a alcanzar tu objetivo más rápidamente. Un antiguo manuscrito hablaba del cuarto chakra, la vía más rápida para alcanzar el amor. Sin duda, tenía muchas preguntas sobre cuánto tiempo llevaría a abrirlo, porque memorizar el ki claramente no es suficiente. En ese caso, todos los magos del agua, e incluso los del fuego, cuyo poder proviene de este mismo ki, habrían aprendido hace mucho tiempo a sentir las emociones de otros seres. No, aquí hay algo más difícil: comprender el corazón de otra persona. Ese es el principal problema, y mucha gente desperdicia toda su vida intentando resolverlo. Y aquí tengo acceso al conocimiento del mismísimo Lagima. La biblioteca puede brindar una ayuda invaluable a cualquier ser vivo. A pesar de mis constantes peticiones de libros nuevos, ni siquiera te imaginas lo que podrías pedirle a Quan Shiton, por lo tanto, ocasionalmente puede transmitir conocimientos que ni siquiera podrías pensar, o tal vez no, dependiendo de su estado de ánimo. Estoy muy agradecido por este regalo, pero ¿acaso las obras de la Gima no se consideraban perdidas desde hacía mucho tiempo? ¿Quién dijo que era un regalo? Frunció el ceño. Como si estuviera intentando saldar mis deudas con el poderoso y temible jefe de la mafia. El gurú Lagima no terminó su obra. La versión que tienes está incompleta. Además, muchos de sus documentos, como dijiste, se consideran perdidos, y todo esto está inacabado de nuevo. ¿Recuerdas lo que dijo el mercenario? Su clan tiene conocimiento sobre los iluminados. No es casualidad que concentren su chakra en el centro de la frente, que está inextricablemente ligado a las ilusiones, el penúltimo chakra de la luz. Creo que están escondiendo las obras de la Gima allí, encuéntralas.